Se suponía que el 12 de enero de 1970 sería un día perfectamente ordinario para la familia Grimmer. Nativos de Bristol, Inglaterra, la familia había tomado la decisión que cambió su vida de emigrar a Australia 2 años antes. Estableciéndose en Illawarra, Nueva Gales del Sur, en el albergue para migrantes de Ferry Meadow, la familia estaba compuesta por Carol, de 26 años, Vince, de 24 años, Ricky, de 7 años, Stephen, de 5 años, Paul, de 4 años y Cheryl, de 3 años. El 12 de enero, los Grimmers planeaban visitar la playa cercana en Ferry Meadow. El único que faltaba en el viaje era Vince, quien trabajaba como ingeniero de combate para el ejército australiano y no pudo asistir. Mientras los niños se divertían, jugando bajo el caliente sol de verano, el clima dio un giro brusco durante la tarde. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando los vientos se intensificaron, cambiaron de dirección y soplaron arena por todas partes. Fue en este punto que Carol decidió que era hora de ir a casa y comenzó a empacar sus pertenencias. Les instruyó a los niños que se enjuagaran en el bloque de duchas juntos antes de que se fueran. Sin embargo, Ricky, el hijo mayor, le dijo a su madre 10 minutos después que Cheryl, de 3 años, no quería salir de las duchas. Carol siguió de inmediato a Ricky de regreso a las duchas, pero Cheryl no estaba allí. Alarmada, la madre de 4 corrió a una casa cercana y pidió a los residentes llamar a la policía. En ese entonces, testigos vieron a un hombre cargando a una niña que se parecía a Cheryl. Según informes, levantó a la niña para que pudiera beber de una fuente de agua y luego huyó de la escena mientras ella estaba envuelta en una toalla. Sin embargo, ahora se piensa que los testigos se confundieron y recordaron erróneamente este incidente, ya que Ricky le dijo a la policía que levantó a su hermanita para que pudiera beber de la fuente. Se cree que los testigos vieron esto, pero recordaron a Ricky Major. Según testigos de la época, Cheryl fue vista en un coche blanco. La policía de Nueva Gales del Sur llegó rápidamente a la escena. La desaparición de la niña provocó una gran búsqueda y después de 24 horas, las autoridades habían establecido 4 teorías sobre el paradero de Cheryl. Al anunciar esta información a la prensa, la policía declaró que creían que era posible que se hubiera escondido en algún lugar y se hubiera quedado dormida, que se hubiera adentrado en el océano y fuera arrastrada por las corrientes, que hubiera caído en una vía fluvial, o que alguien la hubiera llevado, probablemente alguien con intenciones siniestras. Pasaron otras 24 horas, pero aún no había rastro de la niña de 3 años desaparecida. Si Cheryl hubiera sufrido un accidente o se hubiera escondido en algún lugar, probablemente ya la habrían encontrado, dada la magnitud del equipo de búsqueda. La falta de cualquier señal de la niña pequeña llevó a los investigadores a descartar las primeras 3 de sus teorías. La desaparición de Cheryl ahora se estaba tratando como un delito. Se la habían llevado, solo debían averiguar quién. Con varias pistas, la policía inició la búsqueda del malhechor responsable de la desaparición de Cheryl. Siguieron pistas que incluían el avistamiento de un Volkswagen Tipo 2 azul cerca de la playa cuando la niña desapareció. 3 días después de que Cheryl desapareciera, la policía recibió una carta de rescate que consideraron creíble. El autor de la nota exigió que se le dieran $10,000 a cambio del seguro regreso de Cheryl. Señalaron que la niña de 3 años estaba actualmente ilesa. Los investigadores establecieron un punto de entrega en Bully, un suburbio de Wollongong, con oficiales disfrazados de trabajadores del consejo en las cercanías. El dinero fue dejado, pero quien escribió la carta nunca lo recogió. Inicialmente, se temía que la operación policial a gran escala y los oficiales encubiertos, cuidadosamente colocados, hubieran asustado al perpetrador. Pero como el autor de la carta nunca volvió a contactar a las autoridades, se asumió que la demanda de rescate era una farsa. Para 1971, Cheryl aún no había sido encontrada, y la policía había establecido 3 sospechosos principales en el caso, aunque ninguno pudo ser identificado definitivamente como el hombre que los testigos habían visto el día de la desaparición. 15 meses después de que Cheryl desapareciera,
un adolescente local se entregó a la policía de Nueva Gales del Sur. El joven de 17 años de Victoria afirmó que había secuestrado y quitado la vida del niño pequeño. Supuestamente dio una descripción general de los eventos del 12 de enero, describiendo una puerta de acero tubular, un guardaganado, una pista y un pequeño arroyo cerca del área en la que Cheryl fue asesinada. Según un artículo del Illawarra Mercury, varios detalles proporcionados a los investigadores eran detalles del crimen que solo la persona responsable de este conocería. Fue capaz de describir el traje de baño azul que Cheryl llevaba el día que desapareció, junto con la toalla blanca que llevaba. También pudo describir la ruta que había tomado desde la playa hasta el área en Balgownie donde había enterrado su cuerpo. El adolescente guió a los detectives al área, que en ese momento estaba siendo desarrollada para viviendas. Según informes, le dijo a la policía: «Creo que es esto, pero todo ha cambiado». Posteriormente, la policía entrevistó al propietario, quien contradijo la descripción del adolescente sobre el área, indicando que la barrera para el ganado era reciente y no existía cuando desapareció Cheryl. También señaló que nunca había habido una puerta tubular de ningún tipo. Las inconsistencias en las declaraciones del joven de 17 años llevaron a las autoridades a concluir que la confesión era falsa. Un informe policial de la época fue escrito por D.C. Philip Findlay y decía: «En general se considera que sin alguna evidencia material para conectarlo directamente con el niño desaparecido, no sería conveniente tomar ninguna acción contra él en relación a este asunto en este momento». A pesar de los esfuerzos de la policía, que incluyeron varios llamados públicos y la oferta de una recompensa de $5,000, nunca se encontró rastro de Cheryl Grimmer y su caso comenzó a enfriarse. Mientras tanto, su familia decidió regresar al Reino Unido. La trágica historia de la desaparición de su hija fue de alcance nacional y un espectáculo público, y lucharon por vivir normalmente en Australia, ya que ya no tenían el anonimato que una vez tuvieron. Por mucho tiempo, el caso de Cheryl quedó sin resolver. Pasaron los 70, pasaron los 80 y luego llegaron los 90, todos sin progreso en el caso. No fue hasta principios de los 2000 que el caso comenzó a recibir nuevamente cierta atención mediática, cuando el ministro de Policía de Nueva Gales del Sur, Mike Gallagher, declaró que aunque era posible que la niña de 3 años y el culpable estuvieran muertos en este punto, esperaba que alguien supiera la verdad y pudiera presentarse con esa información. También especuló que la pequeña había estado viva durante las últimas décadas sin conocer su verdadera identidad. Animó a cualquier persona con preguntas sobre su pasado que pueda sospechar que es la hija de los Grimmer a presentarse. En 2008, una mujer se presentó, pero una prueba de ácido desoxirribonucleico demostró que no era la niña desaparecida. En mayo de 2011, un médico forense dictaminó formalmente que Cheryl había fallecido, habiendo muerto poco después de su desaparición. Se registró que la causa de la muerte era indeterminada, y el médico forense recomendó que la policía de Nueva Gales del Sur reabriera la investigación. Carol Grimmer expresó su creencia de que su hija aún estaba viva, declarando: «No es solo la esperanza de una madre, es un conocimiento». Tomando en cuenta el consejo del médico forense, la policía ofreció una recompensa de $100,000 por información sobre el caso. Después, los detectives de Wollongong y el equipo de homicidios no resueltos del escuadrón de homicidios se combinaron en una nueva fuerza de tarea llamada Fuerza de Ataque Wessel. En 2016 se realizó una revisión de las pruebas. Cada detalle se introdujo en el sistema informático de la policía por primera vez, y una nueva mirada al caso reveló que muchos indicios no habían sido seguidos a fondo por los investigadores en 1970. Los investigadores sintieron que la confesión de 1971 había sido descartada con demasiada facilidad. Con esta información, volvieron al lugar donde el joven de 17 años confesó haber cometido el asesinato. Aquí, los detectives interrogaron al hijo del propietario, quien contradecía lo declarado por su padre anteriormente. Afirmó que la barrera para el ganado ciertamente estaba en su lugar en enero de 1970
y que la puerta tubular también estaba allí. Había un sendero hacia un arroyo en el terreno. El joven de 17 años había mencionado todos estos detalles en sus declaraciones originales. No está claro por qué el dueño de la propiedad contradijo todas estas afirmaciones en 1971. Más tarde ese año, se reveló que 3 testigos de 1970 habían salido a la luz después de recordar haber visto a un adolescente merodeando alrededor del bloque de duchas donde Cheryl había desaparecido. La policía también anunció que tenían una pista creíble sobre un hombre que fue visto con un niño de cabello claro en sus brazos en el momento de la desaparición. El hombre estaría en sus 60s y le pidieron que se presentara. En enero de 2017, las investigaciones policiales de Nueva Gales del Sur comenzaron a examinar la escuela de entrenamiento Mount Penang para niños. Creían que su principal sospechoso había asistido a la escuela reformatoria a principios de los 70. Los investigadores indicaron que se les había proporcionado esta información por alguien que creía que el antiguo personal o los estudiantes podrían arrojar luz sobre su investigación. Luego, en marzo de 2017, parecía que el caso finalmente se había resuelto. La policía anunció el 23 de marzo que un hombre había sido arrestado en Frankston, un suburbio de Melbourne, a la 1 de la tarde del 22. Estaba siendo extraditado desde Victoria. El individuo, cuyo nombre se ha mantenido fuera del público, fue acusado en la estación de policía de Wollongong por el secuestro y posterior asesinato de Cheryl, y luego encarcelado en el complejo correccional de Silverwater. Los investigadores indicaron que era improbable recuperar el cuerpo de Cheryl debido al desarrollo ocurrido en el área desde su fallecimiento. Un mes después, la policía anunció que estaban tratando de rastrear a una familia que dio una declaración de testigo el día del secuestro. Poco después de que el niño pequeño desapareciera, la familia se mudó a Papúa Nueva Guinea. Luego regresó a su Nottinghamshire natal en Inglaterra. Interpol ayudó a rastrear a la familia y finalmente fueron localizados. Se pensaba que sus testimonios eran cruciales en el caso judicial. Pasó otro mes y en mayo se reveló que el sospechoso bajo custodia era la misma persona que, siendo un joven de 17 años, había confesado los asesinatos en 1971. En ese momento, su admisión había sido descartada debido a inconsistencias, pero ahora los investigadores habían disipado esas inconsistencias. El acusado, de 63 años, tenía alrededor de 16 cuando ocurrió el asesinato, siendo menor de edad en ese momento. Es por esta razón que su nombre nunca ha sido revelado. El individuo, al igual que Cheryl, nació en el Reino Unido y se mudó a Australia en los años 60. Durante este tiempo se reveló más información sobre la confesión del hombre, y se observó escalofriantemente que había dicho a los médicos en 1970 que tenía impulsos de matarse y matar a otras personas. En su admisión de 1971, el sospechoso afirmó que se había escondido con Cheryl en un desagüe cercano durante unos 35 minutos después de haberla llevado. La amordazó con un pañuelo y le ató las manos a la espalda. Al salir del desagüe, caminó alrededor de 1.8 millas con la niña pequeña hasta Balgonie. Según el fiscal del caso, el sospechoso tenía la intención de agredir sexualmente a Cheryl, aunque el hombre de 63 años negaría más tarde esta afirmación, calificándola como, cito, tonterías. En su confesión, le dijo a la policía que había quitado la mordaza de la boca de Cheryl, pero que ella había comenzado a gritar y lo ignoró cuando le dijo que se callara. Rápidamente puso sus manos alrededor de su cuello y la estranguló hasta la muerte en un intento por hacerla callar. Después entró en pánico, le quitó la ropa y colocó arbustos y tierra sobre su cuerpo antes de regresar a la playa de Fairy Meadow. En mayo de 2017, el sospechoso solicitó la fianza. Los fiscales se opusieron a esto, alegando que era un riesgo de fuga, ya que no era ciudadano australiano y aún poseía un pasaporte británico. La fiscalía señaló que las pruebas contra el hombre de 63 años eran fuertes, declarando, él dijo que había estado alojado en ese momento en un albergue de Sydney y tomó el tren a Fairy Meadow esa mañana y pasó el rato en la playa.
Luego proporcionó detalles significativos en relación con las circunstancias que rodearon la desaparición de Cheryl, detalles que son confirmados por testimonios de testigos y detalles que la fiscalía dice que solo podrían ser conocidos por el delincuente. Mientras tanto, la abogada del sospechoso, Laura Fennell, dijo que se argumentaría en el juicio que su cliente estaba significativamente mentalmente enfermo en el momento de su confesión de 1971, lo que hace que su admisión sea inadmisible. Añadió que el caso ya era muy débil y que en los 70 también había confesado el asesinato de un guardia, pero se descubrió que era falso. Finalmente, el magistrado Michael Studers se negó a conceder la fianza, declarando en mi entrevista a Primera Vista, hay un caso fuerte contra el acusado en relación con el cargo de asesinato. Señaló que no había condiciones de fianza que pudieran disminuir el riesgo que representaba si era liberado. El sospechoso apareció en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur el 7 de septiembre, 2018 vía videoenlace. Confirmó su nombre, se declaró no culpable y no dijo nada más. Su juicio estaba programado para comenzar en mayo de 2019. El viernes 15 de febrero de 2019, sin embargo, un juez dictaminó que una parte clave del caso de la Fiscalía no podía ser utilizada como evidencia en el juicio, siendo la evidencia la confesión del sospechoso de 1971. La admisión no pudo ser utilizada ya que el sospechoso era menor de edad en ese momento y no tenía un representante adulto presente durante la entrevista policial, y aunque esto no era legalmente necesario en los años 70, el juez Robert Alan Holm dictaminó que la entrevista debería ser excluida por ser injusta. También hizo referencia a testimonios de psicólogos que habían revisado el caso para el juicio y señalaron que el hombre de 63 años tenía un intelecto bajo y sería más vulnerable a la influencia en ese momento. Como esta evidencia era crucial para el caso, la fiscalía sintió que no podían continuar adelante. El hombre fue liberado y su caso ha permanecido inactivo desde entonces. Carol y Vince Grimmer fallecieron poco después de que el caso se reabriera en mayo de 2011, pero los hermanos de Cheryl, Ricky y Steven, han expresado su sorpresa y angustia por el resultado de los eventos recientes. Ricky Nash expresó a los periodistas su asombro e impacto por la situación. No puedo expresar cómo me siento ahora mismo. Mientras tanto, Steven Grimmer dijo en 2016, mi mamá y papá han fallecido sin saberlo, y nosotros también queremos saber antes de que nos vayamos. Ricky, el hermano mayor, parece ser el más afectado por la desaparición de Cheryl, admitiendo que las decisiones que tomó ese día fueron equivocadas. Me ha acompañado toda la vida. Deseo que acabe, no debí marcharme. Agregó, todos dicen que no es tu culpa. Ponte en mi lugar, siente cómo es. Ricky también señaló que le gustaría saber dónde están los restos de su hermana, declarando, danos algo por lo que podamos ir a llorar. Cheryl Jean Grimmer fue vista por última vez en el bloque de duchas en Fairy Meadow Beach, Nueva Gales del Sur, el 1 de enero de 1970. Tenía solo 3 años en el momento de su desaparición y medía 3 pies de altura con cabello rubio y ojos azules. Una característica física distintiva de Cheryl es que tiene un ombligo que sobresale 1 centímetro debido a una condición médica. Fue vista por última vez vistiendo un traje de baño azul real con paneles de red y llevando una toalla blanca. Actualmente hay una recompensa de $1 millón disponible en su caso. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes llamar a Crime Stoppers al 1-800-300-33000. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus ideas y especulaciones. Dale like al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.